Bien, continuamos aquí en De Fogón en Fogón, en este especial de domingo, sí, que hemos, en este caso, por ceder el espacio de Fogón en Fogón a Rojos de Pasión por la transmisión de Independiente. Nosotros bueno, que hemos denominado la entrevista de las 5 de la tarde, los vamos a estar acompañando con la entrevista precisamente a la diputada Lilian Galán, sí, diputada por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay, y vamos a estar hablando sobre la rendición de cuentas. Vamos a saludarla, por supuesto. ¿Qué tal, Lilian? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con todos los oyentes de Fogón en Fogón. Ahí está, bueno, te recuperamos, ¿sí? Hacía bastante que no teníamos el contacto con Liliana en este caso. Una nueva rendición de cuentas es lo que nos convoca en este caso. Bueno, conocemos de tu experiencia en el tratamiento, precisamente en la discusión de lo que es la rendición de cuentas. Nosotros en el programa hemos desarrollado algunas cuestiones que hacen a lo meramente económico de la rendición. Nosotros tenemos aquí el equipo de economía política.uy, ¿sí? Con Héctor Tajami, Gabriela Cultelli, pero queríamos meternos un poco en esto de la cocina parlamentaria, ¿no? de esta rendición. Eh, ¿Qué nos deja esta rendición? ¿Qué es esta rendición en particular, analizada desde un presupuesto quinquenal en el Uruguay? Sí, bueno, yo siempre escucho las notas de ustedes con los compañeros Héctor Taján y Gabriela Cultelli, con quienes he trabajado muchísimos años, así que y he aprendido mucho, mucho con ellos y especialmente con Héctor, trabajando muchos años con él, en esto de rendición de cuentas y de presupuestos, ¿no? Bueno, esta rendición de cuentas es la última rendición de cuentas del periodo, podemos decir, de la coalición de derecha que tenemos acá en Uruguay. La última quiero decir porque ustedes saben que los presupuestos son quinquenales, pero todos los años se hace una rendición de cuentas del año anterior y se planifica financieramente hacia adelante, ¿no? Hacia el siguiente año. En la última rendición de cuentas del periodo, esta que es la rendición de cuentas 2022, se rinde cuentas de lo anterior y se planifica hacia 2023, 24 y 25, porque el último año electoral, el último año que sería el 2024, es año electoral y por constitución no se puede ni aumentar el gasto ni aumentar los funcionarios dentro del Estado. Así que esta rendición de cuentas es la última oportunidad que tiene este gobierno de planificar un aumento de gasto hasta el 2025, porque en el 2025, a pesar de que va a ser otro gobierno, y ojalá que sea el gobierno de nuestro partido político, ¿verdad? De nuestro Frente Amplio, el año 2025 se está elaborando el presupuesto quinquenal, que recién va a comenzar a funcionar a partir de enero del 2026. Por eso decimos que esta rendición de cuentas va a estar 2023, 24 y 25. Recién en el 2026 vamos a tener el presupuesto quinquenal del nuevo gobierno. Así que es muy importante para los uruguayos y las uruguayas esta rendición de cuenta. Es muy importante porque durante 3 años vamos a tener este presupuesto que se está planificando en este momento, ¿no? Es la planificación financiera del Estado, una rendición de cuentas. Entonces, bueno, es fundamental lo que vaya a pasar justamente en esta rendición de cuentas. Es fundamental qué plata se va a dar para el funcionamiento del Estado, o sea, se juega el funcionamiento del Estado. Y a veces charlando con vecinas y vecinos dicen, bueno, ¿y esto a mí qué me toca? Bueno, es el funcionamiento de la escuela de sus hijos, de la universidad, de la salud de todo el país, ¿no? Y de cada uno de nosotras y nosotros.
es muy importante esta rendición de cuentas, ¿verdad? Y es muy importante lo que se planifica hacia estos 3 años. El otro día conversando con la Universidad de la República nos decía, bueno, si en estos 3 años no hay un aumento presupuestal, no se nos designan nuevas partidas, la universidad va a tener que funcionar a pesar de que crezca la matrícula, la cantidad de gente que ingresa a la universidad, a pesar de que va a haber carreras nuevas, a pesar de que van a entrar, hay concursos de docentes planificados, durante 3 años con el mismo presupuesto, o sea, es mucho 3 años en la vida de un país y más en la coyuntura en la cual nosotros estamos viviendo hoy, el mundo en general, los uruguayos en particular, una crisis hídrica, una economía que apenas está creciendo después de la pandemia, o sea, cambio climático, nuevas formas de trabajo que se están dando en nuestro país y en el mundo con la nueva tecnología y con lo que es la robotización que cambia las relaciones laborales y las relaciones de poder y nuestra inserción en el mundo también, ¿no? Entonces, 3 años es mucho en la vida de un país. Lo que quiero decir con esto es que esta rendición de cuentas es fundamental para la vida de los uruguayos y de las uruguayas y por eso está tan discutida y por eso tensa tanto la coalición de gobierno también. Están teniendo muchos problemas ellos, la coalición de gobierno, para poder definir qué es lo que quieren, porque claro, el año que viene son el año electoral y ya se están diferenciando, ¿verdad? Porque cada uno de ellos juega, no solamente si pueden jugar en grupo, pero también juega particular ellos como coalición y como cada uno de ellos grupo político, ¿no? Así que es muy Marcar perfil, importante digamos. este, marcar perfil, ahí está, marcar perfil. Entonces se le está costando mucho mantener la cohesión en esta rendición de cuentas y sobre todo con el grupo Cabildo Abierto, ¿no? Que es un grupo nuevo que quiere marcar mucho perfil y diferenciarse de la coalición y bueno, y que tiene sus expectativas propias. Y dicho en palabras de los colorados, están hartos de los chantajes, digamos, o de los forcejeos de Cabildo Abierto por diferenciarse, ¿no? Ahí está. Te llevo un poco a lo que vos mencionabas de esto del impacto en los y las ciudadanas, ¿no? Y pensaba en esto que vos decías, cómo se viene desarrollando, por ejemplo, la afectación a los funcionarios de OCE, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la crisis hídrica, digo, ante una emergencia de un Mm, lugar donde está saliendo agua, ¿no? O sea, bueno, faltan o no faltan mm. funcionarios. Digo, con eso tiene que ver, ¿no? La rendición de cuentas. Me pregunto, en un escenario donde es compleja la situación de muchos y muchas uruguayas en situación de dificultades económicas y sociales particularmente, y un MIDES que, quizás un Ministerio de Desarrollo Social, que deja de atender un montón de situaciones, y entonces digo, bueno, ahí están los impactos. En eso, digo, esta rendición mejora en parte esas situaciones que hasta ahora han sido, de alguna manera, por distintas organizaciones, por distintas personas, han sido de alguna manera denunciadas, que esto afectó, digamos, las rendiciones de cuentas anteriores y no mejoraron la situación. ¿Ahora hay alguna mejora o sigue sin estar esas mejoras? Bueno, mira, está correctísimo lo que vos decís, porque lo que estamos viendo en esta rendición de cuentas era lo que ya decíamos anteriormente, ¿no? En rendiciones de cuentas pasadas. Este gobierno vino para ahorrar y hizo un gran ajuste fiscal, pero no cambió estructuralmente el Estado en el sentido de ser más eficiente en sus gastos. Y entonces ahorró muchísimo durante estos años sobre el sueldo y jubilaciones de las y los uruguayos,
es decir, se bajaron los salarios y se bajaron las jubilaciones y hubo un gran ahorro fiscal. Y eso hasta que llega el año electoral, ¿no? El año que viene es año electoral y ahora se juegan todos. Entonces hay un carnaval, le decimos nosotros, fiscal electoral, pero obviamente que la coalición de gobierno está muy enojado porque no quiere reconocer esto, ¿no? Y dice que no hubo ajuste durante estos años, pero lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo porque hay una cantidad de plata que recién ahora tienen de dónde echar mano y eso es porque ahorraron, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dijeron la mayor obra vial de la historia del Uruguay, ¿no? Vamos a invertir 1.500 millones de dólares. Ahora, esto no se ha visto porque se han inaugurado obras que ya venían planificadas de los gobiernos anteriores y no vamos, si nosotros somos gobierno en el 2025, no vamos a estar inaugurando obras nuevas, porque en realidad esa plata está guardada y no se ha ejecutado, digamos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿no se ejecuta porque son ineficientes en la gestión o es a propósito? Y yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Pero indudablemente que ahora se está echando mano de esos fondos que están por fuera de lo que es el perímetro fiscal, ¿no? En el que juega este gobierno. ¿Y esto por qué? Para no mostrar que en realidad creció el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque en el 2019 decían, el Frente Amplio le gastó toda la plata a los uruguayos, hoy tenemos un déficit de un 5%, y este gobierno está casi en lo mismo que en el 2019, pero peor aún porque tiene un aumento de la deuda de un 30%. Entonces estamos con déficit fiscal y con aumento de deuda. ¿Nosotros estamos en contra de que se gaste? No, no, para nada. El gobierno del Frente Amplio gastó en gasto público social, educación, salud, transferencias monetarias y políticas focalizadas a los más vulnerados. En eso estamos de acuerdo, no estamos en contra de eso, ¿tá? Del gasto. Lo que sí estamos en contra es que se juegue por fuera de ese déficit. ¿Se entiende? Esa plata que se guardó no está en las cuentas públicas, pero va a estar, porque ahora se ingresa al presupuesto para financiar, por ejemplo, parte del gasto público social, salud mental, eh, educación, porque también en educación se había pasado a la CND, que es un organismo público-privado por fuera y por lo tanto juega por fuera de la cuenta del Estado, del funcionamiento, por fuera del déficit, se había pasado todo lo que era infraestructura educativa. Y en estos años eso no se tocó, o sea, no hubo un ladrillo nuevo, ni en una escuela ni en un liceo, pero ahora se toma de esa parte y se ingresa presupuestalmente con una partida de 500 millones de pesos para la ANEP, ¿tá? Para cargos nuevos en la ANEP, porque la ANEP tenía 44 millones de dólares que le había dado el presupuesto nacional para el 2023, pero necesita más para mostrar la transformación educativa que este gobierno dice que está transformando la educación y nosotros en realidad estamos diciendo que esta transformación educativa no es el buque insignia del gobierno, porque hasta ahora no le han puesto mucha plata, porque han sacado asignaturas, por muchas cosas que podemos comentar en otro momento específicamente, pero lo que estoy diciendo es que esa plata ingresa al presupuesto del Estado, se va a empezar a ejecutar en el 2024 y estas partidas que nosotros decimos que salen de que estaban por fuera del presupuesto y que ahora ingresan, van a ser deudas, podemos decir deudas, o partidas que va a tener que asumir como gasto de funcionamiento el próximo gobierno. ¿Se entiende? El próximo gobierno se va a tener que hacer cargo de la ineficiencia en la gestión o de el guardar plata y del carnaval electoral de este gobierno. Y lo que vos decías del agua es clarísimo, Andrés, porque el proyecto Neptuno
que este gobierno eh, ha venido para atrás y para adelante, porque hace 3 años que dejaron el proyecto Casupá, la represa de Casupá, que si se hubiera ejecutado esa plata que ya estaba pronta, no hubiéramos tenido este problema en el sur del país de estar tomando agua salada, agua no potable, pero este gobierno decidió abandonar eso e ir por una iniciativa privada. Y esa iniciativa privada recién ahora se están abriendo los pliegos. Y son 250 millones de dólares y eso no es real porque se cambió una parte del contrato con estas 5 empresas privadas y dice que en una enmienda que se hizo ahora, y nos enteramos en esta rendición de cuentas, que en realidad el gobierno central no se va a hacer cargo de la deuda de OCE, no va a respaldar esa deuda. Si el gobierno no es el garante de una deuda de una empresa pública y la empresa pública solita va a tener que pagar por año 20 millones de dólares como un canon a estas empresas, al proyecto Arasatí, que es esta empresa privada que va a tomar agua del Río de la Plata, 20 millones de dólares por año es casi todo el presupuesto de la empresa, que tiene 40 millones anuales de presupuesto, sola esa empresa. Entonces, lo va a ir pagando en los próximos gobiernos, lo hipoteca de aquí a 20 años. O sea, le deja para el próximo gobierno que pagar esa deuda que se hace en este gobierno y que no entra dentro del presupuesto, digamos, de este gobierno, no gasta un peso todavía. ¿Tá? Pero además de eso, no es real estos 250 millones de dólares, porque es imposible que si no tiene el Estado uruguayo, no es el garante de esta empresa, las empresas que toman mayor riesgo van a aumentar el costo de la obra. ¿No? No, o sea, aumenta financieramente el costo de la obra. Entonces, deja un agujero para el próximo gobierno de no se sabe cuánta plata, porque todavía no sabemos cuánto va a salir el proyecto Arasatí, esa toma de agua del Río de la Plata. ¿Ah? Y así ya te mostré 3 bolsones de plata que quedan, como podemos decir, agujeros negros para el próximo gobierno, sea el Frente Amplio, sea quien sea el próximo gobierno, va a tener que asumir un costo, ¿no? Y pagarlo que no lo pensó y no lo planificó él, pero que le queda de herencia. Y le queda de herencia también la pobreza infantil al próximo gobierno, porque ahora estamos discutiendo una plata que el gobierno decía 50 millones para la primera infancia, porque nos importa mucho la primera infancia, en el 2021, ¿sí? Y en el 2021 hasta ahora no se ha ejecutado esa plata que tendría que haberse ejecutado y hoy tenemos 150.000 niños pobres, 150.000 niños más, ¿no? Pobres, en estado de indigencia y muchos de ellos, 30.000, en estado de vulnerabilidad habitacional. Eso quiere decir que sus madres son pobres, ¿no? Sus madres son pobres porque los niños dependen de un adulto y en Uruguay la pobreza se concentra en las mujeres y en los niños, sus madres son pobres. Entonces el gobierno no se ocupó de la primera infancia como lo dice. Esa plata no se ejecutó. Y ahora quieren crear un fondo para la infancia para poder coordinar esas políticas. En realidad no sabemos si es incapacidad de este gobierno de hacer gestión o, bueno, es a propósito, lo que dijimos antes, ¿no? Muy En triste el, porque es una herencia lamentable que le deja la pobreza infantil. Es tremendo. Nos queda poco tiempo, Lilian, estamos charlando Sí, con sí, Lilian sí. Galán, pero digo, siguiendo el hilo de la conversación y digo, a modo de conclusión, la estrategia de alguna manera que ha llevado el gobierno en el presupuesto quinquenal y en cada rendición de cuentas,
parece como que de alguna manera hizo lo que quiso, perjudicando, digamos, a las grandes mayorías durante las primeras rendición de cuentas, y acá aparece de alguna manera marketinera, ¿sí? Y con el apoyo, digamos, lo que en otro momento fue blindaje mediático, pero acá puede aparecer como al revés, como mostraje mediático, aunque mostraje no Sí, existe, pero digo, con las sí, pompas, sí, ¿no? sí. De lo que puede ser los grandes medios visibilizando bueno, digamos, la posibilidad de alguna manera, de repartir supuestamente un mejor presupuesto, cuando en realidad termina no siendo así, o sea, sino que hay que ver el periodo, ¿no? Pero es cierto que lo que uno ve en el último momento es lo que a veces le queda, y estoy hablando del ciudadano de pie, cómo lo ve, sobre todo esto apoyado también desde los grandes medios, junto con la corporación política desde el gobierno, ¿no? Y básicamente del Partido Nacional. Digo, no sé Sí, si esto es tan te así. entiendo totalmente, totalmente, es lo que vos decís. Hasta ahora, bueno, los grandes medios mostraron un gobierno responsable que se viene a hacer cargo, transparente, y fíjate dónde está la transparencia, ¿no? Hay como una rendición de cuentas paralela que no pasa por el Parlamento. Los parlamentarios no estamos decidiendo sobre esa plata que se guardó en otro lado y que ahora se está ingresando a las cuentas públicas, digamos, a lo que es el presupuesto nacional. No controlamos eso porque estaba por fuera del perímetro fiscal, ¿verdad? Entonces ahora estamos viendo como que hay una cantidad de plata que el Estado va a gastar o que promete, ¿no? Gastarlo en el periodo electoral. Y dicen, bueno, nos vamos a hacer cargo de la salud mental, 23 millones de dólares para salud mental. Ahora, no sabemos cómo se va a gastar eso, ¿no? Porque hay un puchito de plata, porque 23 millones de dólares, bueno, nos puede parecer muchísimo para cada uno de nosotros, pero si lo repartimos entre lo que son los habitantes de nuestro país, son 0,1 peso por persona, ¿no? Claro. No es nada, repartido en distintos organismos del Estado. Y una cosa que es muy importante y que no te la contesté anteriormente, es el funcionamiento del Estado con sus funcionarios públicos. Este gobierno en el 2020, cuando asume, antes de la pandemia, el 11 de marzo, saca el decreto 90-2020, que dice que se reduce el gasto del Estado en un 15% y que las vacantes van a ser 3 por 1. Quiere decir que de 3 vacantes se va a llenar un cargo público. ¿Qué pasa en el Estado uruguayo con una población envejecida dentro del Estado? La gente se va jubilando, ¿tá? Y no reponen esas vacantes que va quedando, ¿no? No las reponen. Entonces, el Estado se ha vaciado. Te pongo un ejemplo, esto es en todo. Vos lo dijiste para OCE y está perfecto. El ejemplo de OCE es clarísimo. Le faltan hoy 1.300 funcionarios y no tienen cómo solucionar los problemas diarios, las usinas del interior. Por ejemplo, en La Valleja, que fue uno de los departamentos más, junto con Montevideo, la zona metropolitana de Canelones, fue uno de los departamentos que tuvo problemas con la crisis hídrica y el abastecimiento de agua potable. El gerente de la usina de La Valleja se jubiló y no estuvo por casi un año y medio que no llenaron ese cargo. ¿Ah? Este, bueno, la pérdida de agua de la cañería, digamos, de abastecimiento de Montevideo, se sabe que hay que irla reparando y cambiando porque hay una pérdida de un 50%. En una crisis hídrica, si no estuviera esa pérdida, capaz que no hubiéramos tenido que luchar contra el agua no potable. Y no tienen funcionarios para hacer eso. Contratan empresas que capaz que no tienen el expertise para arreglarlo, entonces arreglan un caño, se les rompe a la semana, o se les rompe a los 15 días, nuevamente, y esto lo están denunciando los funcionarios de OCE. Te digo otro ministerio que no es todos los ministerios del Estado perdieron funcionarios. Vienen acá y nos dicen, ¿no? Pero el Ministerio de Turismo, que es un ministerio chiquito,
¿no? Empezó con 154 funcionarios, ahora tiene creo que 100, no me acuerdo el número, pero lo que nos pide el Ministerio de Vivienda es que autoricemos la contratación de zafrales, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos, ¿por qué necesitan zafrales? Si ustedes dijeron que no necesitaban tantos funcionarios públicos, que ustedes dijeron que ahora con la nueva tecnología no necesitaba, se llenaba eso con automatización, ¿no? Y no precisaban tantos funcionarios. Y es mentira que no necesitan, porque necesita que el Parlamento Nacional les apruebe los zafrales, ¿no? La contratación de zafrales, que no son funcionarios públicos, pero no tienen el grado de funcionarios públicos, pero son quienes van a trabajar en el Ministerio de Vivienda en todo el país, llenando esas vacantes que el Ministerio de Vivienda perdió. ¿Y por qué las perdió? Porque OPP, la Oficina de Planeamiento del Estado, no le permitió llenar esas vacantes a medida que se iba jubilando la población más envejecida. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con todas las órbitas del Estado. Y el Ministerio de Turismo que está en una situación muy grave, porque justamente la situación con Argentina, ¿no? De competitividad que tenemos nosotros con Argentina, hace que haya caído el turismo en todo el Uruguay. Los uruguayos, si vos lo sabés bien, lo saben todos los bonaerenses y los argentinos en general, van y compran en Argentina. Lo que decíamos, los bienes que antes no eran transables, la salud, ¿no? Farmacia, yo qué sé, ahora son transables, ahora lo van a adquirir a Buenos Aires, la salud, Claro. ¿no? Porque la diferencia cambiaria es muy grande con Buenos Aires, con Argentina, perdón. Entonces el Ministerio de Turismo tiene sobre su espalda una gran responsabilidad en hacer políticas públicas, el gobierno la tiene, ¿verdad? Y está mirando para otro lado frente a lo que está pasando en el litoral del país, que la situación es calamitosa y lo dicen las cámaras empresariales del litoral, lo dicen los pequeños comerciantes, lo dice la población, en Salto el intendente está diciendo que la gente se va a vivir al otro lado, alquila en otro del otro lado del río porque le sirve mucho más. Así que hay graves problemas que no se están asumiendo en este momento. Lilian Galán, diputada por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular, te agradecemos muchísimo la participación y bueno, no va a faltar oportunidad seguramente para volver a encontrarnos por estos ¿Cómo micrófonos. no? Así que bueno, las gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y siempre a las órdenes para comunicarme con la audiencia de Fogón Infogón.